Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet. Y vamos a estar compartiendo en esta oportunidad, en esta noche, en este domingo, hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver evidencias de la resurrección de Jesucristo. Evidencias de la resurrección de Jesucristo. Qué importante es poder tener evidencias, porque cuando el Señor vino, sus discípulos, que eran los más cercanos, aquellos 12 hombres que Él escogió, y aún preparándolos, explicándoles y enseñándoles, no llegaron a creer ni a entender la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no lo podamos creer, después de 3 años y medio compartir con ellos, no llegaron a comprender que Él iba a resucitar. 2000 años después podemos nosotros celebrar este domingo de resurrección y vamos a estar viendo evidencias de la resurrección de Cristo. Vamos a la primera evidencia. ¿Cómo ellos pudieron entender, por ciertas evidencias, que Jesucristo había resucitado de entre los muertos? Vamos a ver las vestiduras de la muerte, la primera evidencia. Las vestiduras de la muerte. Ustedes saben que cuando se moría una persona judía, ellos tenían un ritual mediante el cual ellos ponían especies aromáticas, aloe, y lo iban envolviendo con vendas, tipo como si fuera una momia. Esa era la costumbre de los judíos en ese momento. Entonces, esas vendas de lino que envolvieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el sudario que cubría su rostro, eran las vestiduras del muerto. Vamos a ver un texto que se encuentra en Juan, capítulo 11, cuando Jesús va a resucitar a su amigo Lázaro. Juan 11, Juan 11, 44. Y vamos a ver allí cómo eran las evidencias. Dice Juan 11, 44, y el que había muerto salió los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadle ir. ¿Vieron ahí? Entonces, ¿cómo se preparaba la persona judía que moría? El que había muerto salió los pies y las manos atados con vendas de lino, y el rostro se cubría con un sudario. Esto era exactamente como fue preparado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo encontramos en Juan capítulo 19. Vamos a ver allí versículos 38 al 40. Esta era la norma de la preparación de una persona judía que moría en ese momento. ¿Qué dice entonces allí en Juan capítulo 19, versículo 38 al 40? Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo,
el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloes con como 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino, con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces se ponían las especias, se ponían el aloe y se iba dando vuelta con esas vendas de lino y se lo iba envolviendo al cuerpo. Los brazos, las piernas y también el sudario. Ahora, vamos a ver, allí en Juan 20, vamos a ver cómo esta evidencia de las vestiduras de la muerte va a ser justamente una señal de su resurrección. Ahora, vamos a ver allí, en Juan 20, versículo 1 al 10, vamos a ver allí. Dice, y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro y cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. En ninguna manera, en ninguna medida, María Magdalena se le cruzó que Jesús había resucitado. ¿Cuál fue la conclusión de María Magdalena? ¿Cuál fue la conclusión? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bienvenida Rachel, Priscila. ¿Qué decía y qué pensaba María Magdalena, Pri? Se lo habían robado. Vos vas a visitar a un pariente que lo sepultaste hace poquito y resulta que cuando vas, si ponete un panteón, porque una tumba en la tierra no, ves que está abierta la puerta y no hay nada ahí. En ningún momento se le prendió la lámpara de decir, el Señor resucitó. Y entonces va a avisarles, ¿a quién? Le va a avisar a Pedro y al otro discípulo, está hablando Juan, que él está escribiendo, entonces está hablando de Juan y Pedro, o Pedro y Juan. Ahora, vamos a ver una carrera de unos 1000 metros, porque imagínate que viene la mujer y dice, no encontramos el cuerpo, se robaron el cuerpo, le dice a Pedro y a Juan, versículo 3. Salieron pues Pedro y el otro discípulo, que es Juan, e iban hacia el sepulcro. Y los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Este es Juan. El primero que llega al sepulcro, ¿quién es? Juan. E inclinándose para mirar adentro, observen, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces él ve y asoma al sepulcro, ¿y qué es lo que observa? Las vendas de lino estaban enrolladas, acomodadas y ordenadas allí en ese lugar. Vamos a ver allí lo que dice entonces, versículo 6. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Ahora viene Pedro. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Se entiende esto? Cuando llega Pedro, él entra y ¿qué ve? Buenas noches. ¿Qué ve Pedro? Que las envolturas de lino con las que habían envuelto el cuerpo de Jesús estaban enrolladas y también estaba el sudario, que era lo que se usaba para cubrir la cabeza
para cubrirle la cabeza a la persona que había muerto. Entonces, adelante, pase, adelante, Fabián. Se había olvidado. Estamos hablando de las evidencias de la resurrección de Cristo, Fabián. Y vamos a ver las vestiduras de la muerte, porque cuando una persona moría se lo envolvía con lino, con especies aromáticas y aloe, y se le ponía un sudario tapándole la cabeza. Cuando van al sepulcro, corriendo, Pedro y Juan van a encontrar que están las cosas allí. Y dice el versículo 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrolladas en un lugar aparte. Entonces, cuando llega Pedro y entra al sepulcro, ¿qué ve? Las envolturas de lino, todas enrolladas, y el sudario aparte, también doblado. ¿Por qué, Sandra, pensás que estaba todo de esa forma colocado en esa disposición? Jesús es muy ordenado. Claro, porque Dios es un Dios de orden. No dejó tirado las vendas ahí y salió, sino que se tomó el trabajo, el Señor, de enrollar las envolturas de lino, de lienzo, y las fue enrollando y las puso acomodadita, y el sudario también estaba allí puesto y doblado. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Escucharon? ¿Cómo andamos con el orden? Dios es un Dios, ¿cómo? De orden. Entonces podemos entender que Él dejó todo como era la costumbre, no era una cosa nueva. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía y lo colocaba y lo ponía en su lugar en orden. Era su modo de vida. Y eso era una señal de que Jesús había tenido y tomado el tiempo de enrollar estas vendas de lino, poner el sudario aparte, y estaba todo impecable, estaba todo ordenadito. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Ahora, sigamos. Entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, el que había llegado primero al sepulcro. Escuchen lo que dice el versículo 8. Y vio, Juan 28, y vio, ¿qué vio? Las envolturas del sudario, y creyó. Vio y creyó. Esto que Jesús dejó todo en orden y envuelto dentro del sepulcro era una clara evidencia de que Él había resucitado. Ahora, ¿quién es la primera persona que cree que Jesús resucitó? Juan, el apóstol Juan, discípulo de Jesús, fue la primera persona que pudo, sin ver directamente a Cristo, creer en su resurrección. Me encanta, hermanos, esto. Vio y creyó. Ahora, Pedro no creyó. Pedro entró primero, vio todo, vio lo mismo, la misma evidencia, pero sin embargo Pedro no creyó. Y fíjense cómo es nuestro corazón como seres humanos, que Dios da evidencias y uno puede creer y otro puede no creer. Uno puede tener fe y otra persona no tenerla. Ante la misma evidencia, dos respuestas de dos corazones diferentes. Ahora, me encanta esto porque Juan es el primero que cree en la resurrección. Y esto es algo magnífico. ¿Cuántas personas
habían visto la crucifixión? ¿Cuántos habían visto que había sido colocado en la tumba, puesta la tremenda roca que estaba ahí afuera, de más de 1 tonelada, con el sello romano, la guardia romana? Y sin embargo, el primero que cree, con la evidencia de las vestiduras de la muerte, es Juan el apóstol. Ahora, Pedro, no dice Juan que Pedro, que entró, vio lo mismo, no creyó. No creyó. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, ante una misma evidencia, hay dos resultados distintos. Y hoy pasa lo mismo. Yo te pregunto, ¿tú crees en Dios? Yo te pregunto, Fabián, ¿crees en Dios? Ahora, si yo te pregunto, ¿vos lo ves a Dios? Y entonces, ¿cómo podés creer en algo que no ves? ¿Por medio de qué, Fabián? Muy bien. Eso es lo que tenés que tener para poder ver lo invisible. Ver lo invisible es fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo en Dios y no lo veo, pero puedo claramente creer en Él. Versículo 9, miren lo que dice: porque todavía no habían entendido la Escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos tenían la cabeza embotada, la mente entenebrecida, y no se les había iluminado por el Espíritu la mente de creer las Escrituras, de entender y creer en las Escrituras. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo andamos nosotros? Porque a veces uno viene, escucha, analiza, observa, pero tal vez, ¿cuál es la actitud que tenés? ¿Tenés la actitud de Juan, que vio y creyó, sin ver el cuerpo, sin ver al Señor, con las vestiduras de la muerte? Había alguien que la había vencido, y ese era nuestro Señor Jesucristo. Y Él creyó en su corazón, porque todavía dice la Escritura que no habían entendido las Escrituras que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Entonces dice que esta es la primera evidencia de la resurrección de Cristo. ¿Cuál es la primera evidencia? Las vestiduras de la muerte. Esos lienzos enrollados con el cual envolvieron el cuerpo ya muerto, inerte de Cristo, y el sudario que tapaba, cubría su rostro, estaban ahí como un testimonio claro de que Él se había levantado triunfante de la muerte. El orden indicaba la persona bendita de Cristo Jesús. ¿Viste cuando vos conocés a alguien y ves que la persona anduvo? Decís, ya sé quién anduvo, porque hace tal cosa y se mueve de esta forma, ¿no es cierto? Entonces siempre ordena todo, acomoda todo, y dice, anduvo fulano. O si dejó todo tirado, decís, ya sé quién anduvo acá. Anduvo fulano porque dejó todo tirado ahí. Es un caos, un desastre, ¿no? Entonces podemos ver las vestiduras de la muerte, el primer testimonio. Ahora, el segundo testimonio que nos va a dar evidencias de la resurrección, lo vamos a encontrar en Lucas, el evangelio que está antes, cuando Jesús se va a manifestar a dos de los discípulos. No son de los 12, son otros. Sabemos que uno se llama Cleofas. Y vamos a ver el testimonio de las Escrituras. Tenemos ahí Lucas, capítulo 24. Vamos a ver que quiero decir esto también para explicar, hermanos.
Todo lo que estamos viendo, las evidencias, surgieron y sucedieron el mismo domingo de resurrección. Empezando después de las 6 de la mañana, donde María Magdalena fue al sepulcro, estando oscuro todavía. Se va a dar todas estas manifestaciones. El mismo domingo Dios va a ir dando testimonio y evidencia. Y antes de leer en Lucas, quería leerles un texto, déjenlo marcado ahí, Lucas 24. Un texto que se encuentra en el libro de Hechos. Hechos lo escribió el médico Lucas, el médico amado. Después de haber escrito el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos es el mismo autor, es el médico llamado Lucas. ¿Y qué dice Hechos capítulo 1, versículo 3? Dice: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndose durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Se presentó vivo con pruebas indubitables, con pruebas que no dan lugar a que tú dudes de su gloriosa resurrección. ¿Cuántos días entonces anduvo Cristo después de resucitado entre los muertos? Ahí lo dice, 40 días. ¿Cómo se manifestó? De distintas formas, de distinta manera, a distintos grupos de personas. Vimos cómo se presentó la evidencia de las vestiduras de la muerte con los dos primeros discípulos, Juan y Pedro. Ahora vamos a volver, a Lucas 24 y vamos a encontrar dos de los discípulos que estaban, como decimos ahora, rebajoneados, porque ellos amaban a Jesús, creían en Él, pensaban que era el verdadero Salvador y Mesías, pero al morir y verlo sepultado y verlo en la tumba y no tener fe en la resurrección, su esperanza se terminó junto con la sepultura. Y Jesús se va a manifestar, es muy interesante esto, con estos dos discípulos que van rumbo a la aldea de Maús, que queda a unos 11 kilómetros fuera de Jerusalén. Estamos como de acá a Pavón, Priscila, más o menos, al Sakura, de acá al Sakura, imagínate, iban caminando. Y nos dice allí, Lucas 24, versículo 13, he aquí que aquel mismo día, el mismo día domingo, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban caminando, rebajoneados, y conversaban entre sí acerca de estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Así que ¿quién vino y se les arrimó ahí? Como un forastero, que ellos no podían llegar a distinguir. Como un forastero se les va a acercar. Y dice, y lo aclara el versículo 16, pero sus ojos estaban velados para que no los reconocieran. O sea, Jesús estaba, pero ellos no sabían que era Jesús. Estaban ahí. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondió uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso
en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. ¿Ven? El mismo domingo Jesús se va a presentar con ellos y se les va a arrimar y lo va a ver con el rostro triste y le va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? ¿Por qué está así? Y dice, vos sos el único que no conoce lo que pasó. Y le van a contar. Y ahí vemos que ellos claramente también van a negar el concepto de resurrección. Porque dice, versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. O sea, según lo que Jesús le había dicho, iba a estar 3 días. Y mire lo que dice el 22. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decía que Él vivía. O sea, ellos tuvieron evidencias, testimonio de las mujeres que habían ido al sepulcro de madrugada. El testimonio de los ángeles que le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, porque ha resucitado. Entonces tenían el corazón, los ojos entenebrecidos y el corazón endurecido. ¿Por qué? Porque con toda la evidencia que ellos habían tenido, no habían creído. Hermano, entonces tenemos que tener cuidado con tener ese corazón duro e incrédulo. Si no, ¿para qué estamos sentados en esta noche si la fe no es algo que dice y saber que es verdad? Para eso me voy a ver una serie en Netflix y me divierto, ¿se entiende? Tengo que venir a escuchar con mi corazón abierto, con mi mente abierta, porque Dios me está hablando y Él me está mostrando evidencias y yo tengo que darle una respuesta a Dios. O creo o soy un incrédulo. O abro mi corazón o lo cierro a mi corazón. Y eso es lo que había pasado con estos discípulos, que le cuentan a Jesús. Imagínate que los escucha y ellos dicen así. Dice, versículo, vamos a ver la respuesta de Jesús ante toda la evidencia y negar todo. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. La dureza del corazón comienza en la incredulidad hacia la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando vos abrís la Biblia, lees los textos, tiene que surgir en tu corazón esa fe, esa confianza, esa seguridad. Si vos te vas como viniste, perdiste el tiempo. Pero no porque Dios no te haya hablado por medio de las Escrituras, que son la fuente de la fe, sino por la incredulidad hacia la palabra. Oh insensatos, le dice Jesús. Los trata de ignorantes a ellos de las Escrituras y de necios por no creer
lo que dice la palabra. Ahora, paramos ahí. Leemos el 25 de vuelta. Fíjate, Santo, que dice: entonces Jesús le dijo: oh insensatos, para creer todo lo que los profetas han... Ahora, fíjate que Jesús no le dice: che, muchacho, mírenme, yo soy Jesús, el que resucitó. No fue así como Él se manifestó a estos dos discípulos rumbo a Emaús. Fue por medio de hacerle una tremenda exposición bíblica, mostrándole que la palabra, el Antiguo Testamento, de sus padecimientos, de su resurrección. Vamos a ver en el versículo 27. ¿Tenemos Lucas ahí? Lucas 24, 27. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Escuchaste? ¿Qué hizo Jesús? No se manifestó diciendo: miren, soy yo. Podría haberlo hecho. La evidencia de su resurrección, la segunda, son tan fundamentales, que es las escrituras. Todas las escrituras, no sé cuánto tardaron para hacer esos 11, la ley, los 5 primeros libros, los profetas, los salmos. ¿Y qué le demostró? Que, dice acá la palabra de Dios, les explicó lo referente a él. ¿En dónde? En todas las escrituras. Los discípulos recibieron una exposición de la palabra extraordinaria, mostrándole en cada libro lo que hablaba acerca a Cristo. ¿Entienden? ¿No andaba raro? ¿Eh? La fe viene, ¿sabes? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Cada vez que tú leas tu Biblia, eso va a producir en tu corazón fe, confianza, seguridad de lo que Dios dice es la palabra verdadera, bendita y poderosa de Dios. ¿Por qué a veces nos falta fe? Porque nos falta Biblia. ¿No? Si te falta fe, te falta Biblia, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué les habrá parecido a ellos escuchar esa exposición de parte de Cristo en todas las profecías del Antiguo Testamento con referencia a Él? ¿Qué les parece? ¿Cómo habrá sido esa exposición que hizo el Señor? Y justamente, miren lo que produjo en el corazón de los discípulos la exposición. Dice en el versículo 28, y se acercaron a la aldea a donde iban, o sea, Emaús, y él hizo como que iba más lejos, ¿viste? Como que iba a seguir el camino. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Ahora, estos discípulos acaban de escuchar la exposición de Cristo sobre él y todavía no saben que el que está con ellos en la casa que lo acaban de invitar es ¿quién? El mismo Cristo resucitado. Porque Dios se manifiesta con evidencias diferentes a distintos grupos de personas. Es el mismo Dios, en la misma manifestación, son distintas evidencias a distintos grupos, pruebas indubitables. Estamos escuchando las Escrituras. Y dice en el versículo 32, mirá, y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras?
¿Saben lo que produjo la exposición en el corazón de los discípulos que estaban totalmente desanimados, entristecidos y debilitados? Ardió esa llama en su corazón, mostrándole que la resurrección de Cristo y sus padecimientos estaba en toda la evidencia de la palabra. Dios se reveló a ellos mediante las Escrituras. Cuando la gente dice, ¿por qué Dios no habla hoy? ¿Qué te parece? ¿Por qué Dios no habla? Dios habla. ¿Cómo lo hace? Por medio de la Biblia. ¿Por qué no escuchás la voz de Dios? ¿Por qué no abrís la Biblia? Porque no lees la Biblia, porque no entendés la Biblia, porque no estudiás la Biblia. Entonces nunca te vas a enterar qué es lo que Dios tiene para decirte, ¿no? Porque no leemos la palabra de Dios. Entonces, ahora quiero mostrarles algo más, porque acá vamos a ver la tercera evidencia. Las evidencias de las vestiduras de la muerte, ¿se acuerdan? Los rollos, el sudario. La segunda evidencia, las Escrituras. Hasta ahora nadie lo vio. Pero vamos a ver una más. Luqui, escuchá, vamos a ver otra más, otra evidencia. Escuchá, porque va a estar con ellos, en el versículo, vamos a ver, en el versículo 30. Ellos lo van a invitar a quedarse, y dice versículo 30, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, escuchen, ¿qué tomó? Tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Ahora, tengo acá un pan. Este es un pan similar al pan que comían los judíos, que es un pan simple, finito, sin levadura, que este libro se llama matzá. Matzá. ¿Y cómo ellos pudieron comprender por medio de partir y bendecir el pan que el que estaba ahí era Jesús? Porque lo habían visto muchas veces. ¿Y qué hizo? Vamos a partir el pan, vamos a bendecir. Padre Santo, bendice estos alimentos y les da. Y ese pan partido y bendecido por Cristo fue un testimonio y una evidencia de que verdaderamente este hombre era Jesús. Y fíjate lo que dice en el versículo 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Lu, escuchá, y desapareció de la presencia de ellos. O sea, él agarra el pan, lo parte, lo bendice, se lo da. Y cuando a ellos se les abre los ojos, que es el Señor, pero ¿saben por qué se dieron cuenta que era el Señor? Por la evidencia del pan. Cómo Él lo bendijo, cómo Él lo partió y cómo Él lo repartió. Y eso lo podemos ver en el versículo, vamos a ver allí, esperen que lo busque. Ellos van a volver después que Él desaparece. Fíjense en el versículo 33. Y levantándose en esa misma hora, ¿se acuerdan que iban camino a Emaús? Venían de Jerusalén. Regresaron a Jerusalén. Y hallaron reunido a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha aparecido, se ha aparecido a Simón. Escuchen, y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le
le habían reconocido en el partir el pan. Ahí está. La evidencia del partimiento del pan fue una clara manifestación de que Cristo había resucitado. Las vestiduras de la muerte, las escrituras, el pan que es el mitzá, y vamos a ver avanzando también al primero que se le va a aparecer de los 12, lo dicen en el versículo, lo tienen allí en el 24, versículo 34, dice que decían, es verdad que el Señor ha aparecido y se ha aparecido, ¿a quién? A Simón. ¿Se acuerdan que Simón estuvo y fue esa carrera de 1000 metros del aposento alto al sepulcro? Vio las vestiduras de la muerte y no creyó. Pero lo que dice la Escritura y revela Lucas es que Jesús se manifestó en forma personal a Simón Pedro. Pedro fue el que tuvo que ver a Jesús cara a cara para poder creer en la gloriosa y bendita resurrección. ¿Se entiende? Ahora, no tenemos en los evangelios y en la Escritura cómo fue ese encuentro con Simón, pero lo sabemos porque lo describe aquí Lucas. Entonces dice, en verdad que el Señor ha aparecido, y se le apareció ¿a quién? A Simón. ¿Y saben quién más lo aclara? Vamos a 1 Corintios capítulo 15, Pablo, que va a venir, se va a convertir muchos años después, y va a ser el discípulo número 13, el apóstol. Él va a defender la resurrección, que había gente que estaba negándola en el seno de la iglesia de Corinto, y él va a escribir, inspirado por el Espíritu Santo, el capítulo 15, que es una defensa y apología de la resurrección. Y él va a hablar del testimonio de aquellos que le vieron resucitado. Y dice, 1 Corintios 15, versículo 5, que se apareció a Cefas y después a los 12. O sea, que hubo un encuentro personal resucitado con Simón, con Cefas, con Pedro. Y por último, vamos a ver, volvemos a Lucas, capítulo 24. Esto sucedió todo el día domingo. Así que los discípulos que iban para Emaús, cuando se encontraron con Jesús y lo reconocieron, ¿qué hicieron? Se volvieron con los que estaban en el aposento alto, y cada uno venía a traer sus testimonios. Y Pedro dijo, yo lo vi. Y el otro dice, sí, yo lo vi cuando partió el pan. Dijeron los discípulos, sí, yo lo vi. Juan dijo, yo vi las vestiduras de la muerte, estaban allí. Pero para terminar y cerrar, fíjense lo que dice en el versículo 36. Se había hecho una reunión ahí en el aposento alto. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos, mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y aquí vemos la evidencia contundente de ver al Cristo resucitado, sus manos horadadas por los clavos. Imagínate lo que era ver eso, traspasado, sus pies horadados, su costado abierto. Y Jesús, ellos lo ven cara a cara. Ahora, como tenían cierto miedo, dice, ¿será que es Jesús o estamos medio alucinando? Y esto es un fantasma. Y otra evidencia que él les va a dar
para tranquilizarlos, miren lo que dice en el versículo, vamos a leer el 39 nuevamente. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos. Luqui, mirá, ¿sabes lo que hizo Jesús? Les mostró las manos que habían sido traspasadas, agujereadas por los clavos, y los pies agujereados por los clavos. Imagínate, qué impresión habrá sido eso, ¿no? Miren, soy yo, soy de carne y hueso, soy Jesús, que me levanté de la muerte, que vencí a la muerte. Versículo 41, para ayudarlo un poquito más. Y como ellos todavía no le creían, a causa de la alegría, que estaban asombrados, le dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Escuchá, Luqui, Jesús va a pedir comida. Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Comió delante de ellos y pudo demostrarles que era de carne, de hueso, que era el Cristo resucitado de entre los muertos, que había sido atravesado sus manos con los clavos, sus pies horadados, su costado abierto, y pudo sentarse, pudo compartir, pudo comer pescado allí con ellos, y ellos pudieron gloriarse, alentarse y animarse de que verdaderamente el Cristo se había levantado al tercer día triunfante de la muerte, de que Él les dio las evidencias y que ahora ellos podían verle cara a cara. Y que en este domingo de resurrección, esta palabra, estas evidencias puedan ser para nosotros, hermanos, un alimento, un aliento para nuestra fe. De que un día nosotros le vamos a ver cara a cara. Y Él nos va a mostrar sus manos horadadas, sus pies horadados, su costado abierto. Y vamos a caer a sus plantas en adoración, con lágrimas seguramente, conmovidos en gratitud eterna. Porque Él vive, nosotros podemos tener certeza de que le vamos a volver a ver y de que vamos, si tenemos que pasar por la muerte, y aún nuestros familiares que creen en Él serán levantados como Cristo triunfante de la muerte, y un día estaremos todos con el Señor Jesús. Así que esta palabra pueda ser de ánimo, de bendición en este domingo de resurrección. Dios le bendiga.